Bueno, ahora pasemos al periodo barroco. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental, originado por una nueva forma de concebir el arte y que partiendo desde los diferentes contextos culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos: literatura, arquitectura, escultura, pintura, música y danza, y teatro también. Entonces, características. Las principales características que marcaron el periodo barroco fueron arte que expone el gusto por lo elegante. Entonces, como pueden ver en este cuadro, las pinceladas tienen que ser muy, em, como muy limpias y elegantes a la hora de ejecutarlas. Y también la forma de dibujarlas, o sea, dibujar a los cuerpos que salen en los cuadros. Tienen que ser muy, muy, como muy atractivos a la vista, no sé. Como muy, no tienen que ser grotescos, sino como muy, muy naturales, muy naturales. También en este periodo abundaba era lo extravagante en las artes. O sea, por eso vemos este cuadro así que tiene muchos detalles y muchas cosas, como, como los detalles, el fondo. Entonces todo era así como muy abombado, era muy fuera de lo común, era muy extrovertido. No era tanto de hacer cositas pequeñas ni una sola, sino era de hacer cosas grandes y que eh, se pudiera detallar siempre bien. Y bueno, también esta fue una época de crisis generalizada. También hubo guerras por toda Europa, violentos conflictos religiosos, y por causa de estas guerras y estos conflictos religiosos hubo agotamiento económico y militar y una profunda sensación de decadencia por toda Europa, porque obviamente al agotarse los recursos, el dinero y todo, pues la calidad de vida no fluye en un gobierno. Entonces, lírica barroca en España. ¿Cuál es la intencionalidad de la literatura barroca española? Entonces, difusión de los valores sobre los que se sostiene el imperio español. La monarquía absolutista, los privilegios de los cristianos viejos, los dogmas establecidos por el Concilio de Trento. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Eh, el privilegio de los cristianos viejos era como decir los católicos conservadores, que se habían quedado conservadores antes de la Reforma Protestante. Se le llamaba cristianos viejos porque antes a los católicos se le llamaba cristianos, y cuando vino la Reforma Protestante se le empezó a decir cristianos protestantes. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre conceptismo y culteranismo? Entonces, el conceptismo es como decir una frase muy larga en pocas palabras, no, en pocas palabras. Decir una frase muy larga en pocas palabras y ser lo más simplista posible, pero hacerse entender. El culteranismo es lo contrario, es como ser muy extravagante y usar palabras muy rebuscadas que casi ni se entiendan, y al hacer eso, el contenido de lo que se está hablando pasa como a un segundo plano y no se entiende bien de lo que está haciendo. En este culteranismo lo que se busca es como más que todo palabras muy como extrovertidas, muy exageradas. Eh, entonces, aspectos resaltantes en la novela barroca española. Entonces, la prosa del siglo XVII. Entonces, importancia de Don Quijote. La importancia de Don Quijote es que al hacer Cervantes esta novela y ideó a un como caballero
que se va así como por leer tantos libros de caballería, él se va como, o sea, se inspira tanto y lo hace ver como un poco loco y obsesionado y se va a, con su vecino y se va así a hacer pues caballería, a buscar a Dulcinea y todo eso. Pero eso es como una burla a a la literatura, a las novelas caballerescas de la Edad Media, porque un caballero nunca, nunca, o sea, era caballero porque pues se ganó el puesto, pero él no. Él se hacía llamar caballero porque estaba muy inspirado con lo que había leído. Y también en esta novela de Don Quijote podemos ver una crítica social, eh, porque Miguel de Cervantes también le gustaba em, echarle piedras al, a la sociedad, a las altas jerarquías de ese tiempo. Y mostraba cómo era su vida y cómo trataban a los demás. Y siempre los ponía como enemigos y así, y todo eso. Ponía como gente mala. Aspectos resaltantes en el teatro barroco. El teatro barroco del siglo XVII experimenta un periodo de esplendor, o sea que se volvió muy famoso durante este periodo. Entonces, ¿cuál es la importancia social y política del teatro? El teatro se convirtió en el más importante, la más importante diversión del pueblo. O sea, que se volvió tan masivo a raíz de la reforma protestante, como tuvieron más libertad creativa los escritores, entonces se pusieron a hacer obras y a la gente le gustaba mucho. Y entonces esto se convirtió en la principal eh, fuente de diversión del pueblo. El segundo es la gran demanda que exigía y favorecía la creación de nuevas obras. Bueno, entonces lo que les decía, el pueblo exigía siempre nuevas obras para poder ir a ver, como no sé cómo era en ese tiempo, si cada fin de semana o qué, pero es un poquito, se parece un poquito a esto. Cuando sale una nueva película, pues uno quiere ir a verla. Y dio paso a la concepción del teatro como un negocio. Entonces los millonarios se dieron cuenta que eso daba mucho dinero y quisieron invertir pues, actores profesionales y en escenarios y, y poder comerciar con esa manera de hacer arte, con ese arte. También se observa como un medio de influencia en la ideología del público y por eso era sometido a censuras y críticas de los moralistas. Entonces, cuando dice también se observa como medio de influencia, era que eh, el cine también cuenta como historia y tiene un impacto hacia el público. Y por eso, por esa causa, era sometido a censuras, porque a veces lo que escriben los escritores